Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Lo que vamos a trabajar hoy es Biol, ¿sí? Tenemos encargado por programa el tema de trabajar los Biol y sus puestos básicos, cómo intervienen en la grupalidad. Nosotros vamos a avanzar un poquito sobre eso y vamos a trabajar los fundamentos. Entonces, es decir, vamos a ver cómo nos metemos un poquito con el pensamiento de este autor, ¿no? Entonces, para esto vamos a decir que Bion se puede pensar en dos y hasta en tres momentos, ¿no? Un primer momento que tiene que ver con la matematización del psiquismo, vamos a decir, cientificarlo. Es decir, él es una persona que nace a fines de 1900, ¿sí? Y muere a fines de la segunda década del 1900, ¿no? 1984, ¿no? Eh, entonces, él es discípulo de Melanie Klein. Ustedes saben, Melanie Klein era discípula de Sigmund Freud, más bien fue psicoanalizada por Sigmund Freud y construyó una teoría objetal en relación a cómo a los niños, y pertenece a lo que se llamó la escuela inglesa. Entonces, que es Melanie Klein, especialmente Freud, Freud, perdón, eh, ah, eh, bueno, me perdí. Bueno, toda la escuela inglesa, ¿no? Bion, quería decir. Y ellos van a trabajar precisamente esta cuestión de lo objetal, ¿no? ¿Cuál es el objeto del psicoanálisis, ¿no? Eh, Bion va a tener sobre el final de su vida, va a tener un cambio en el pensamiento, en el desarrollo, donde se va a meter de una forma menos eh, exacta, menos matemática, y va a trabajar cuestiones como más intuitivas, ¿no? Y consecuentemente va a trabajar en su desarrollo tardío, va a trabajar grupalidad, que es ahí donde lo toma nuestra psicología social y se trabaja esta cuestión de los grupos y de los supuestos. ¿Qué es esto de los supuestos y qué es esto de los grupos, ¿no? Él es de los primeros que hace una analogía entre lo que es el psiquismo estudiado de manera individual, como lo estudiaba Freud, sin dejar de comprender que hay un Freud que es psicosocial, ¿no? Que, por ejemplo, el de psicología de las masas, y él que es precisamente sobre lo que va a empezar a trabajar Bion, y también el del malestar en la cultura, ¿sí? Donde se esboza una idea que hay elementos de lo inconsciente que se producen y se reproducen en el ámbito de la cultura, en el ámbito de lo social. Entonces, sí empieza a haber una sospecha que si bien se puede pensar y tratar, y de hecho se trata el psicoanálisis de forma singular, hay una posibilidad de pensarlo de forma más colectiva. Entonces empiezan a aparecer y a desarrollarse estos estudios. El estudio más grande lo hace Bion en cómo es con
psicosis grupales en soldados de posguerra, donde como aparecían diferentes neurosis o psicosis de guerra, ¿no? Entonces, él va a plantear que en estas grupalidades aparecen diferentes formatos. Entonces va a decir que hay como dos grandes formatos, ¿no? Que es, uno es como es el grupo trabajo, ¿no? Donde hay toda una voluntad de acuerdo, de avanzar sobre los obstáculos y las situaciones que aparecen y de la grupalidad. Y paralelamente se mezclan esto, no es que un grupo es totalmente de trabajo o un grupo es totalmente de supuestos o obstáculos, ¿no? Y lo otro, los obstáculos, ¿no? Que son, digamos, todas las formas de resistir a ese encuentro y generalmente ir para atrás, ¿no? Ir para como a instancias más primarias, ¿no? Entonces, ahora después vamos a ver la primera etapa de Bion, donde hace una tabla, ¿no? Ya ahora lo van a ver, yo les mandé ahí el material para que les interese, lo pueda investigar, la tabla con cada uno de lo que significa cada elemento, y todos los desarrollos y supuestos que hace, en caso que no podamos terminar, porque es un montón. Entonces, él va como a tomar mucho de esto en su segunda parte. Pero su segunda parte va a tener que ver con esta cuestión más intuitiva, el tema de las transformaciones y el tema de ir a ese, tal cual, como era su maestra, Melanie Klein, va a ese momento inicial, ¿no? Ese momento entre lo prenatal, lo natal y la contención a ese bebé, ¿no? Entonces hay toda una parte de esa primera etapa de Bion que trabaja esta cuestión de contenido continente, ¿no? Esto es contenido continente que tiene que ver con qué pasa con eso que viene como vida, cómo lo aborda la cultura, que es la madre, qué tipo de contenidos hay ahí, cómo esto se va desarrollando. Esa es como la primera parte. Pero esto se va a proyectar a su vez en la cuestión de lo supuesto, ¿no? Que él plantea que a través de sus observaciones hay tres, ¿no? Hay como él dice que en principio él ve eso y podrían pensarse más, tal vez, eso depende de los trabajos. Él como hizo esos estudios durante un tiempo, trabajó con esos grupos y él encontró con eso, lo cual nos vamos a encontrar con Bion que nunca tiene un pensamiento cerrado. Él jamás va a decir esto es así, de hecho lo demuestra en su vida, el tipo empezó estudiando una cosa, terminó estudiando otra, hace una función inclusive de su vida, en su última etapa. Él nació como en la India, sus padres eran empresarios en la India, él nació en la India y convive mucho con ese pensamiento y que después en su última etapa lo va a retomar también, ya vamos a ver. Que por eso algunos autores dicen su etapa mística, pero no es tan mística en tanto en cuanto él sigue avanzando. Yo diría que es más filosófica, ¿no? Entra en niveles más filosóficos y más adherido a lo que sería la física teórica, donde se empieza a meter en instancias que son poco explicables en términos del común, no tan biologicista ni tan médico como se venía planteando el psicoanálisis en ese momento, ¿no? Entonces, como que hay otras cuestiones que se escapan a esto de lo biologicista, de lo químico, entonces digamos, hay otras situaciones, entonces dice, bueno, que tienen que ver con lo filosófico
que nos pasa a cada uno de nosotros, eso que está instalado en la cultura, que no hay forma de negarlo. Él descubre un elemento que se llama el elemento alfa, que tiene que ver con esta cuestión que ya vamos a ver. ¿Qué es esto de el encuentro con, dice, algo que emerge de lo infinito y toman un nombre de finito? Entonces, digamos, tiene que ver, o a la inversa, algo que es finito y se mete en lo infinito, ¿no? Eso ya entra dentro de lo más siniestro, ¿no? Claro. Él lo piensa desde ese lugar, pero tiene que ver, a su vez, eso también es como una metáfora de la construcción de ese contenido incontinente en esta cuestión. Ustedes espero que se acuerden del tema de Melanie Klein, que era lo esquizoparanoide, ¿se acuerdan? Y la posición depresiva. Lo esquizoparanoide y lo depresivo. Lo depresivo que venía después, venía como a juntar todo, y lo esquizoparanoide, recuerdan el tema de cuando la falta de la satisfacción actuaba con agresividad sobre el pecho, como culpándolo, como atacándolo, pero después, cuando le daba satisfacción, el pecho era bárbaro, cuando no le daba, el pecho era malo. Entonces era una posición, decía Melanie Klein, esquizoparanoide, que en determinado momento se pone depresiva y puede integrar las cosas, que ella va a decir, bueno, es como los primeros esbozos de la culpa, en el sentido de si yo estoy dañando lo que me hace bien. Hay como ¿no? Bueno, pero es una situación que lo hunde, lo retrotrae y lo separa. Es precisamente el tiempo, ya de lo freudiano, de la primera castración. Cuando yo empiezo a ser yo, dejo de ser de esa totalidad. Ahí me doy cuenta de la falta. Cuando empieza a cabalgar la falta, ahí tenemos. Entonces, ustedes estarán dándose cuenta que está ahí hablando todo, estoy chileno, está ahí. Estamos hablando de todo eso inicial, ¿no? De toda esta cuestión, lo proto, digamos, lo que hace a la fundación del psiquismo, ¿no? Y él lo que va a trabajar, sí, es una constante en tu vida, ¿cómo nos implementamos ante eso? ¿Cómo trascendemos lo pensado común, que es con lo que nosotros tomamos y empezamos a pensar de realidad, los sentidos, que se nos escapa, qué hacemos con todo eso, cómo nos comportamos con todo eso, que eso es lo que nos incumbe a nosotros, como le decía Mario, como acompañantes en términos de función, que podemos ser psicólogos sociales, psicólogos, psicoanalistas, acompañantes terapéuticos, enfermeras, cómo no, en función, esa función, que es esta que tiene que ver con lo contenido y lo continente. Porque bueno, está muy lindo decir, sale de ese caos la vida y es contenida por la cultura, todo funciona bien y se incorpora a la cultura. Eso sabemos que eso no es así, que siempre hay complejidades más variadas, de las más terribles hasta las más felices, que aunque felices también tienen sus complicaciones. Entonces, ese primer momento es el que él va a tratar de introducirse con determinada técnica que tiene que ver con el tema de la asociación libre, ¿sí? Que tiene que ver con esta la famosa postura flotante, que tiene que ver con una actitud que él dice de olvidar el pasado, no desear y no pensar. Plantea esa actitud, la postura flotante, que esa intuición es la que va a ir guiando al psicoanalista, al acompañante terapéutico, quien esté en función. Pero eso también va a traer la problemática de que nosotros somos sujetos igual que los que estamos acompañando. Entonces a nosotros también se nos va a hacer difícil
sostener esa postura O, que le va a llamar él, ahora después lo vamos, que ya en su segunda, hace dos tablas, hace esta y la otra, que estoy hablando yo, que es más intuitiva, que le llama O cero, a ese lugar cero, donde se puede soportar el no pensar para ver el nacimiento de los pensamientos, que también se puede relacionar con esto, y se puede presenciar el sentir, sin quedarse pegado a esos sentimientos. Lo cual quiere decir, por eso es que una postura casi mística, ¿no? Que quiere decir estar casi consciente del momento, un momento revolucionario. Estar como casi vivenciando la primera función que uno es, que obviamente va a ser una tendencia, pues no podemos lograrlo, pero propone un profundo trabajo del analista, ¿no es cierto? En ese sentido, va a ser un profundo trabajo que él va a hacer. También toma cosas de Jung, ustedes saben que fue, él no va a tomar el tema del inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo está y que se nos viene con los arquetipos, él no va a tomar eso, que es el motivo por el que Freud se distancia con Jung. Entonces él va a tomar sí el tema de esto, el contenido del continente. Hay pensamientos, hay pensares que están, pero que uno no los puede contener. ¿Sí? Y hay cosas que uno contiene demasiado y no permite que se elaboren. Entonces él, esta cuestión de contenido y continente lo va a manejar siempre. Entonces, todo el pensamiento de Bion van a ser cartesianos, ¿no? Cartesianos decimos cuando hay esto, ustedes lo han visto en matemática, cuando hay dos ejes que se cruzan y entre esas dos ejes hacen producciones. En esta tabla, lo que va a hacer Bion es decir que en cada uno de estos cruces, no sé si se ve muchachada, no sé si bueno, no sé. Bueno, igualmente yo ahí les mandé el material donde está la tabla, que ustedes la puedan revisar. ¿Por qué no le mandé el material hoy? Porque creo que es bastante complejo y está bueno explicarlo. Yo explico la tendencia, plantamos la tendencia, entonces cuando ustedes vayan a las tablas ya saben de lo que se habla. O si no es medio como, es mucho dato, y no es que no sea claro, sino que te dispersa tanto en cantidad de datos. Entonces, nosotros vamos a tratar de encontrarle una coherencia y una línea a todo esto. Si la hay y que nos sirva a nosotros como acompañantes, analistas, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, estábamos con esto, ¿no? Entonces, él va a decir que en cualquiera de estos elementos va a aparecer la mirada que voy al sujeto de la intervención, como decimos siempre, que puede ser el grupo o que puede ser la persona en sí misma, ¿no? Que tampoco va a quedar nunca claro si la persona es uno o es grupo. Porque yo estoy hecho de los demás, entonces soy los demás. Pero soy los demás totalmente, y a veces sí, porque digo cosas que son de los demás y pasan por mí, yo hasta a veces ni siquiera estoy de acuerdo. Ahora otras veces me niego totalmente de eso. Entonces no soy los demás. Entonces nunca va a quedar claro quién es yo y quién es los otros, para Bion, ¿no? Es una postura interesante que después, ustedes hoy estaban viendo la Campeo con los chicos de segundo, que va a ser también tomado desde otro lugar, desde lo semiológico en principio, y vamos a ver cómo esto funciona también desde otro lado. Pero esto es una visión, digamos, como más genética, ¿no? Donde genética en el sentido de génesis, nacimiento, aparece, ¿no? Y bueno, cómo esto funciona. Entonces puede pasar determinada realidad que la va a cruzar. Bueno, la función, el elemento genético A aparece en 2, 3 y genera tal situación y se encadena con tal otra. Entonces vos vas elaborando la posición en que te encontrás vos. Una intervención
y como se encuentra también ese grupo. O sea, te situás, sirve para situarse donde estamos. Ahora vamos a avanzar un poquito sobre el eje, ¿no? Entonces decíamos, eje genético tiene que ver con cómo avanza desde el sentir, digamos, para decirlo de alguna manera, la vivencia sentida, indiferenciada, primer momento donde sentir y pensar está indiferenciado, avanza hacia el pensar. Hacia el pensar. Entonces él va a decir, primer momento se va a llamar, ustedes tenganlo así señalado, hermano, no es necesario decir. Primer elemento se va a llamar el elemento beta. Y el segundo elemento se va a llamar el elemento alfa, al revés. Como el elemento beta precisamente va a ser esta posición caótica. Imagínense, recién nace, convulsión, aparece todo eso dentro de nosotros. ¿Y qué se hace con eso en la vida? ¿Y quién lo contiene? Y ahí aparece. El elemento beta va a estar contenido, acá primer momento de lo contenido y lo que contiene, continente y contenido, va a estar contenido por este momento donde va a apaciguar, a serenar, a ser posible que sea aceptado, o sea, que sea vivible. ¿Sí? El primer momento sí, es tan grande la conmoción que si no hay un elemento que contenga eso, no puede seguir viviendo. No puede seguir viviendo. Entonces, este momento van juntos, alfa y beta, por eso, porque son fundacionales, totalmente fundacionales. Esto es lo que como va como a fundar esto que llamaron el protopsiquismo, ¿no? La parte más oscura, inicial, menos conocida del psiquismo, y el momento alfa, que tiene que ver con esto de la contención, que él lo va a asociar a la función de maternaje, maternidad, ¿sí? Y también lo va a asociar a la función del analista, ¿sí? Que es, digamos, ¿qué quiere decir? Que después nosotros, por el desarrollo analítico, lo que vamos a hacer es que sea posible encontrarse con nuestras cuestiones no nombrables, no decibles, caóticas, que están vueltas a este caos inicial. ¿Por qué están vueltas a ese caos inicial? Porque hubo ciertos deslices o fracasos en la función alfa. ¿Se entiende un poquito? La función alfa inicial. ¿Sí? La posición. ¿Por qué diferencia la posición alfa con la función alfa? La función alfa sería la función del analista y la posición alfa es cuando se encuentra en este momento de la contención que la función le está aplicando a la madre. No sé por qué no le puso dos letras, eso sería mucho más fácil, pero bueno, es así. Entonces, la contención nosotros va a ser como una red, como una reparación que se va a hacer en el análisis. La posibilidad de reencontrarnos, todo lo que quedó, lo que volvió. Le llama ensoñación despierta. Dice. Entonces, la madre lo ensueña y se ensueña en una situación de vigilia porque pueda ser soportable la primera situación, ¿no? La primera situación beta, que es decir, el nene tiene hambre, le duele la panza, no sé cómo, lo distraemos, todas las técnicas que usan las madres, ¿vieron? Lo distraemos,
aparece después chupete, toda una aparatología y una forma de construir ese cuidado que permite serenar esta situación, ¿no? Imagínense que es esta dualidad que tiene que ver con esta cuestión, continente-contenido. Venimos, que es más biológico, ¿no? Ellos trabajan siempre, son muy biologicistas. Entonces, ¿qué viene del tema de un equilibrio, también continente-contenido, donde todo lo orgánico, ¿no?, contiene ese psiquismo que se está constituyendo, pero en determinado momento ese psiquismo y esa voluntad de vida no puede ser más contenida. O sea, el continente no puede contener, entonces rompe el equilibrio. Y cuando rompe el equilibrio vuelve a ese caos. Que es, bueno, Freud lo va a llamar a eso función de muerte. ¿Sí? Acá tiene otra complejidad, pero bueno, aparece. Entonces, cuando aparece esto, se va desarrollando. Entonces, la función, el elemento C va a ser los oníricos, sueños. ¿Me van viendo cómo entonces aparece en ese elemento de soñación nuestro todos los elementos anteriores? Por eso digo genético, ¿ven? Cómo se va posicionando. Es decir, los sueños son defensivos, ¿qué orden defensivo? Que nos cuidan de algo peor, como los síntomas, ¿no? Eso siempre decimos nosotros. Bueno, el síntoma no es el enemigo, el síntoma es algo que aparece en función de constituir algo que tiende a repara como puede, claro, ¿no? Bueno, entonces ahí después sigue avanzando, y ahí como es que va a avanzar. Acuérdense que vamos de lo sentido al pensado. Va a avanzar el tema de los preconceptos, es decir, formas como en las que nos posicionamos para pensar o sentir cualquier cosa, más allá de que estén equivocadas o no, más allá de que sean perjudiciales o no, ciertos preconceptos, ciertos prejuicios, ciertas fórmulas que nosotros usamos. Bueno, yo soy así, siempre maltrato, ¿eh? Bueno, porque me nace, porque lo siento, bla, 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 ¿no? Después, las concepciones, donde hay una elaboración sobre estas preconcepciones, empezamos a ver un poquito de dónde vienen. Ya los sistemas pensados, científicos, ¿cierto? Ya donde, que es, digamos, precisamente lo que empieza ya a hablar Bion en el tema del psicoanálisis, en realidad en toda la ciencia. La ciencia empieza a explicar más primarios que antes lo veíamos de otra manera, empieza a explicarlos, a buscar realidades que nos permiten decir, nada, esto es así, principios causales, etcétera, etcétera. Y finalmente él va a hablar de lo algebraico, que él habla de lo algebraico precisamente, por lo que pienso yo, bastante autorreferencial, porque precisamente él termina con una tabla que es cartesiana, ¿no? Entonces, precisamente la búsqueda del algebraico. En el campo de este otro eje, ¿no?, que es el funcional, digamos, que tiene que ver con va a aparecer primero. Él le va a llamar hipótesis definitoria. ¿Qué quiere decir hipótesis definitoria? Quiere decir, yo soy lo que yo soy. Esa es la hipótesis. Que nosotros vamos a decir, vamos a trabajar en el elemento alfa, solos, ¿entiendes? Empieza a trabajar la pregunta. Y ahí empieza a desancar el camino, ya desde la intervención, ya lo estamos empezando en la intervención. Porque que soy, pues me puede estar desplazando. O que soy, puede que no, pero no importa. Eso lo sabemos. Entonces, eso aparece como hipótesis. Lo que yo soy, lo que el mundo es. Esto es así. Con la hipótesis, que no es
que es preconceptual, digamos, ¿no? O sea, uno siente, cree que es como una cuestión de fe, uno cree que es así, uno cree que la vida es así. No se puede, o sea, uno ve la vida como la ve, uno no se pone a pensar, che, estará bien, cualquier cosa, ¿sí? O es otra cosa. Y si empezamos a ver diferentes realidades, vemos que todo el mundo, que nadie ve la vida como la veo yo, que nadie cree en la vida como creo yo. ¿Sí? Yo tengo una hipótesis inicial con la vida, que no es la tuya. ¿Sí? Que es muy difícil, porque precisamente esa hipótesis se basa en que como que todo cree, como creo yo que es, y yo estoy seguro que si vos no estás equivocada, pensás igual exactamente que yo. ¿Sí? Esa es una instancia muy fija, muy difícil, digamos, ¿no? Una estructura muy primaria. La segunda, él habla en el campo de, esto es bastante difícil, él habla en el campo de la mentira, lo que no es real, lo que me engaña, lo que para poder soportar todo esto, que a veces no condice con el campo de lo social, no condice, esto que soy, entonces yo tengo que inventar una nueva hipótesis o una contrahipótesis. Entonces, para Bion, esa contrahipótesis es una mentira. ¿Sí? Y que cae, esto, él lo va con la letra Fi, realmente no sé por qué usa esa letra griega, el campo como nosotros va a caer en lo que pensamos en el campo de la resistencia, de lo que decimos para poder soportar lo que no se puede soportar. Nuevamente, no este primero soportar, sino este nuevo, que es nuestra hipótesis que no condice ya funcionalmente con la realidad, entonces necesitamos mentir. ¿No? Dice así directamente. Él es muy respetuoso en este sentido de la mentira, ¿no? Y estas mentiras van a ser tan elementales que van a poder llegar, inclusive puede haber una hipótesis equivocada científica que explica determinada realidad, pero pasa el tiempo y resulta que no era. ¿Se entiende? O sea, hipótesis de la física donde todo se podía explicar por la atracción de la gravedad, en determinado momento aparece la relatividad, aparece teoría cuántica, aparecen un montón de otras teorías y otras realidades que van demostrándose matemáticamente, empíricamente, y lo que se creía que era una ley absoluta termina siendo una ley parcial. Entonces, ¿sí? Inclusive hay gente que va a decir, bueno, sí, pero esas son teorías, no sabemos, y esa contradecirse también según la conveniencia. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿se dan cuenta que nosotros somos así? Que nosotros mentimos, nos mentimos para sostener determinados territorios, para sostener determinadas realidades. Eso sucede así. Lo que propone Bion es que dice, hay que escucharlo, hay que ver que esa ficción, qué territorialidades construye. Entonces, él lo que va a decir, por eso digo, cuando hablamos de los supuestos básicos, ¿no es cierto? Que ahora los vamos a especificar bien, que como es que son una irrealidad, pero ahí están funcionando, pero funcionan por algo y generan ciertas órbitas, ciertas constelaciones que se constituyen y están. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Claro, podemos llegar, entramos en el mismo campo, tenemos que aceptarlo y ver cómo están constituidos y por qué y para qué. Y si yo saco eso, ¿qué pongo? ¿Sí? Yo te saco de esa mentira, pero después ¿qué te doy? ¿Sí? Entonces él lo que propone ya un poco más adelante, que tiene que ver con esa etapa, es decir, la capacidad de poder meterse en la oscuridad, poder ver en la oscuridad
y no el ceguecerse con la luminosidad. ¿Sí? Porque cuando uno entra y sale la luz, sale está buena la metáfora que utiliza, que tiene que ver un poquito con eso que decíamos de lo infinito cuando se transforma en infinito y cuando lo infinito se transforma, que es la última parte ya un poco más ambigua, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de decir, bueno, yo te saco de esa mentira? Ahora, lo que vamos a hacer es que juntos vamos a ver que se puede soportar vivir sin esa mentira. Se puede soportar. Y es una experiencia nueva para los dos. ¿Sí? Entonces yo no sé del pasado que me dijiste. Yo como no deseo que vos hagas cosas. ¿Sí? Simplemente vivenciamos esta situación. Se puede vivir, descubrimos que era una mentira, descubrimos que era una hipótesis, que vos la necesitabas para realizar. Descubrimos que eso sucede. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ver cómo somos capaces, ¿se entiende? Digamos, cómo la búsqueda de acompañar en el proceso de reversión en el sentido de ir para atrás y en el sentido de volverse a versionar, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Y cómo nosotros somos capaces de ser continentes, ¿sí?, de ese contenido. Esa es la propuesta bioniana, ¿no? ¿Va? Jorge, sí. Interesante lo que planteas, pero poco sobre todo pero bastante generales, por ejemplo, en el curso de personas que pasan por consumo problemático de la adicción, ¿no? Desde esa mentira que el punto se puede sostener. Muchos de los terapeutas, de los operadores, destrozan la mentira. O sea, porque no la pueden sostener y dicen, no, vos me estás mintiendo, ¿no? Y acá, desde nosotros, ¿no? Lo que pensamos es, yo te escucho, yo te escucho, ¿no? Porque también está esto. Bueno, de Dios es una vez trabajo conmigo, también está esto, ¿no? Y no solamente la supuesta verdad o mentira, todo hasta qué punto lo puedo sostener, yo puedo sostener yo. Esto de, si te saco esa mentira, que de alguna manera te hace ser sujeto, porque te sujeta, qué poco en ese lugar, ¿no? Y dar el lugar vacío, porque lo haces encontrar nuevamente con la falta. Que sería una cosa como muy especial, ¿no? En el sentido de, podemos salir de un paisaje. Hay otros paisajes. Se puede. Se puede construir en otros paisajes deseables. Vamos. ¿Y cómo es? Ah, yo no sé cómo es. Vamos, ¿no? Vamos a verlo. ¿Sí? Eso produce esta cuestión alfa, ese punto cero. Que él lo llama, una cosa muy interesante, él lo llama los bebés por venir. Bebés por venir y bebés por venir, ¿no? Y es muy interesante en el sentido de que nosotros siempre tenemos que posicionarnos en el lugar del bebé por venir. Porque nosotros va a estar de esta parte, va a estar emergiendo todo el tiempo cosas. Y nosotros tenemos que saber qué hacemos y también debemos saber cómo transformamos el elemento 2, cómo es de eje funcional. ¿Cómo hacemos que esto pueda ser móvil? Porque no quiere decir, bueno, descubrimos la mentira, papá, y ahora estamos la verdad. No. Vamos a transformar en otra cosa, que tal vez sea otra, ¿no? Otra mentira, como decía en las cavernas, cuando decía, sale de la caverna, ahora sale de la caverna, y el tipo se pregunta, che, pero no está en la caverna, ¿no? Claro, no, es interesante, o sea que es un planteamiento totalmente de otra realidad, ¿no? Porque uno, la mayoría de las funciona para bajar el narcisismo con una confrontación más crítica con la técnica. Entonces se confronta de tal manera que dice, no, vos sos un mentiroso, no, hasta hacerlo sentir que está totalmente mal. O
O sea, ya desde el vamos, desde el inicio, no cree en las posibles hipótesis que ha formulado, ni tampoco cree en lo que nos va a dar la experiencia de nosotros de creer que puede llegar a ser el portavoz de una mentira familiar. Vos fíjate, vamos a analizar esta teoría que estamos pensando nosotros. Imagínate que esa teoría principó el narcisismo y del yo débil, el yo fuerte, que es la otra corriente, ¿cuál es esa? Anne Freud. Es una hipótesis también. Ahora, esa hipótesis puede ser una mentira también, pero no está fundamentada. Desde este punto de vista, esa hipótesis lo único que hace es endurecer la situación y reversionar la mentira, ¿no? La mentira, acá, cuando decimos mentira en esta, no lo estamos valorando moralmente, sino que es una posición dentro del eje funcional, ¿no? Entonces, la mentira es el casillero H. Entonces, es una mentira donde algebraicamente está demostrada. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, nosotros analizamos así con una corriente de pensamiento científica, médica, etcétera, etcétera, que considera esto en realidad, es así, está todo, es un supuesto de verdad. Pero cuando es supuesto de verdad, para los que nos dimos cuenta que es un supuesto de verdad, los que la hacen funcionar son de verdad. Entonces, dice que el tipo se cree que como que lo quieren todo, bueno, por favor, si me escuchan, se cree que lo quieren todos, y sin embargo es un narcisismo que se defiende. No sé. Ahí sabe, el analista ese sabe. Y sabe a dónde tiene que ir. Tiene una hipótesis. La propuesta dioniana es que no sabe. Y que no sabe a dónde tiene que ir. Sabe que tiene que estar. Y sabe que no se tiene que destartalar esa balsa, porque él es ignorante de eso. ¿Sí? En eso sí, digamos, esa cuestión de ir avanzando, entonces él dice, él va a decir, ya en el campo del registro, segunda parte, tercera posición no tiene nada que ver con el peronismo. Tercera posición, viste que en tercera posición es ni yanqui ni marxista, peronista. ¿No? Esta no. Esta tercera posición tiene que ver con la notación, ¿no? Notación. ¿Qué quiere ser notación? Es decir, la capacidad de registro que tenemos nosotros de los hechos. ¿Y qué nivel de veracidad o no le damos? ¿Y qué situación tiene con ese momento inicial? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos el pasado que nos conviene. No vemos el que es, ninguno puede ver el que es. Todos vemos el pasado que nos conviene. Y nosotros tenemos que ver que en función, tenemos que ver que, bueno, que tenemos que seguir ese tren. El pasado que te dice, este me está mintiendo, si primero me decía que lo cagaba a palo y después dijo no me tocó nunca en mi vida. Está bien, lo cagaba a palo y no lo tocó nunca en mi vida. Vaya a saber, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, le pegaba con el palo que le tocaba, a palo, o él llamaba a palos por una cuestión más simbólica, o realmente también lo negaba, no sabemos. Entonces, la anotación es lo que dice, seguimos adelante. Bueno, y para él también es una anotación porque es un registro de lo histórico. De lo histórico para él, pero digo en esa salvedad histórica. Lo cual lo hace entrar en conflicto aún, ¿no? Y bueno, por el pasado, o por lo que vos decís, bueno, yo soy, hice el mejor asado. Se lastimó. Y entonces ahí estás en la única intención, los supuestos. Los niños que creo que no se dan cuenta del tema de la constelación. Todos los amigos dicen, siempre hace todo bien. Y el nene dice, ¿te acordás, papá, cuando se prendió fuego el asado y los chiquitos estaban todos se reían? ¿Cómo? Nunca pasó eso. Además se acabó el lujo, el otro es fanático de casi quiere creerse, eso es todo lo que decíamos, no, el rey está desnudo. Bueno, y el chico dice, no se queda el chico
¿Cómo? ¿Estoy diciendo una verdad o estoy diciendo una mentira? ¿Qué pasó? ¿Cómo es, no? Entonces, se van dando cuenta cómo el tema de las funciones, tiene que ver tiene que ver precisamente con una construcción. Es una construcción. Pero a lo que yo voy a decir muy adelantadamente, León, que no es solo una construcción, es una construcción y una reconstrucción constante. O sea, siempre vos vas de acá para acá, de acá para allá y te reflejás en una cuestión. Esto se desarma y cambia. Tal es así que él se da cuenta que esto sucede y dice, bueno, sí, sirve de referencia a la cámara, pero voy a hacer otra cámara, y que se llama la de las transformaciones. Porque lo que sucede son las transformaciones. ¿Sí? Bueno, avanzamos acá un poquito más, que es, entonces, en el 4 la atención, ya más o menos ya se imaginarán, porque viene con la misma lógica, la indagación, donde hay una ve que se va alejando de lo inicial. Entonces, de que era totalmente así, yo a la indagación, yo digo, che, no seré de otra manera, yo, y esto será, ¿sí? El indagar, el preguntar y el preguntarse hace a la rotura, a la descomposición y a la contención. Entonces esto sucede. Hay posibilidad de indagar. La pregunta, ¿no? Por eso digo, hagamos una psicología, como siempre hablamos esto con Mario, es decir, hagamos una psicología social de la pregunta, no hagamos una psicología social de las respuestas. Si ya respuestas, nada, estudian y repiten, ya está. Nosotros hagamos una psicología social de las preguntas, indaguemos vos, ¿les parece esto? ¿Esto le ayuda a ustedes para intervenir? Está bueno la pregunta, es vigente lo que dice este tipo. Es vigente, esto es así. Vivimos en una sociedad así, donde se cree las cosas y dice y define y todo vamos atrás, y después nos damos cuenta que le habíamos enviado. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, por eso digo, está, entonces, sí, quiere decir que de alguna manera estos elementos que son teóricos son referentes y nos sirven. Eso es lo que dicen. No nos quedemos con nada. No nos quedemos con nada. No tenemos pasado, no tenemos deseo y no tenemos referencia. Soportemos eso. Lo dice en el análisis, pero dice en su posición científica. Científico de pensamiento, dice, porque si la ciencia no alcanza, hay que ir a la filosofía, y si la filosofía no alcanza, hay que ir a la física teórica. Y si no, mística, religión, no sé, de alguna forma vamos a encontrar salir de las cárceles. Dice. Es un pensamiento, a mí me gustó mucho, es un pensamiento muy libre, me interesa mucho, y está muy bueno en el sentido esto, de que en el grupo, esto que estamos aprendiendo nosotros es lo que sería el trabajo para él, ¿no? El proceso, ¿sí? Como dice Pichón. Y entonces va combinado en la grupalidad o en cualquier intervención, ¿sí? El tema del trabajo con el tema de los supuestos. Siempre están los supuestos, y siempre está el trabajo. Siempre uno puede ver las cosas de otra manera, recomponerse, mirar y decir, ¿qué pasa con todo esto? Y también siempre uno puede creer, ¿no? ¿Sí? Hay una creencia que él dice que es transformadora, donde uno dice, bueno, estoy en esto, estoy en movimiento, y voy a ir hacia un lado. Vamos a ver qué va a haber. Y hay otra que es una fe rígida, donde dice, no, esto me va a pasar esto, y es esto, y me pasa esto. Cuando eso no pasa, recién ahí puede entrar la indagación, pero ¿por qué vía? Por la vía que Mario se encarga sistemáticamente de machacarla, que es la crisis. Entonces, crisis provocada, crisis existente o crisis que deviene. ¿No? O sea, a mí lo importante es que a veces las escuelas, se da muy rapidito. ¿No? Es un biblioteca acá, pero que ustedes se posicionen ya en ese lugar y puedan plantear estos supuestos, ¿no? Desde la experiencia,
violencia, desde la animación, ¿no? De la resistencia, todo que cómo sostener o no la mentira de uno. Digo que en esa parte. Por eso, hablaba de un corte importante que es la significación del autor, que si uno lo entiende, está dando como pasos clave, ¿no? Hasta llegar al momento de la integración de los supuestos. Siempre hablamos de los supuestos verdaderos, y también acá está hablando de mentira la verdad, ¿no? Entonces, bueno, ese corte de términos significante y cuándo es tal vez el mejor punto, el mejor encuentro de la integración. Por eso es súper importante, porque pasa no solamente en la normalidad, sino pasa en la ciencia, en la voluntad. Me parece que ¿no? Y después, una vez que se hizo, la desconstrucción. Que eso posibilita la transformación. Por eso esto de la crisis, ¿no? Una crisis sea como sea, arrojada, encontrada, permite, o sea, cómo dar cuenta de la construcción de esa persona, pero a la vez la invitación, de alguna manera, a esa deconstrucción, ¿no? Que sería soltar todo lo otro para volver a ser. Dije en una, volver a ser nada. Volver a ser nada. Volver a ser el nadie que nunca fui. Exacto. ¿No? Es esta. Es como, digamos, date algo que nunca tengo, algo que nunca. Es así. Somos tendencia. Somos tendencia. Pero para hacer pega, es una escala, y que todo también tiene funcional. Todo tiene una función. Si el otro te miente, es porque funciona. Algo funciona aquí, no sé. No lo puedes sostener. Y cuando no se puede sostener, ¿qué? Es así, ¿no? Ya sea lo terapéutico, ya sea lo cotidiano. ¿Qué? ¿No? Viste que la pregunta, cuando se arma el quilombo, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Una buena oración interesante la clase pasada, porque yo sí no lo quiero, no lo veo. No lo veo. Esa es una hipótesis. Falsa, sobre esta temática, ¿no? Pero yo tenía, bueno, acá que había quedado, y me parece interesante esta cuestión, ¿no? De lo funcional y cómo va funcionando y cómo uno se va construyendo, ¿sí? Y esto de la integración, ya lo venía trayendo de una u otra manera, ¿no? Me suena muy interesante como cuando se puede bajar en algunos sistemas, ¿no? Ustedes, ya como psicólogos sociales, en la identidad, pero también, digo, como psicólogos sociales, digo, en cualquiera de las instituciones, ¿no? Poder tener, sostener también teóricamente, y decir, bueno, acá algo. Y dijiste dos oraciones. Una cosa es el deseo, ¿no? De intervenir o de querer hacer, y otra cosa es, ¿no? Tal vez dónde te vas a intervenir. A veces intentamos llevar por el deseo de la gana de ayudar al otro, y tal vez le estamos diciendo lo que pasa comúnmente. Vos me estás mintiendo y te estás llevando yo. Y en esta que sería la función, como decíamos, que esa era la función alfa del analista, en este caso, donde puede funcionar igual una función alfa en relación a la posición alfa de la madre, que no contiene. Se desespera la madre. Ay, dale, nene, basta, tenés que llorar, la puta, el nene llora más, le mete mamadera, trae un pexotaní, ¿cómo hacer? Digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el difícil? ¿Cuál es la situación? La situación es que no se encuentra en ese punto inicial.
porque porque su propia continencia contenida está desarticulada, ¿sí? Ella no le digamos así, no encontró esa articulación continente en sí misma, entonces no encuentra ese lugar para volverlo a descubrir. ¿Se entiende? El psicoanalista, si nosotros no nos estiramos porque no entendemos qué pasa en la persona, en vez de decir, ¿cómo lo entender? ¿Sí? Y si no nos podemos poner lugar en esa sensación caótica que tiene, porque a mí me resuena con una situación mía y no quiero llegar, me tengo que ir, ¿cómo vamos a poder encontrarnos en esa situación? Nosotros vamos a vibrar en esa situación, nos van a venir miles de ideas, una de ellas es, hasta que, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser que lo encuentre, lo saque de ese instancia, encuentre un camino posible. Así de andando donde nosotros, ¿está bien esto? ¿Se acuerdan? Como el estadio pues mira, sí, dice, ¿soy yo ese? Sí, sos vos. Recién ahí el tipo dice, ¿no? Entonces está lo mismo, vos decís, está y bueno, pero yo ahora me siento así, estoy más cómodo porque pienso que lo otro va a estar. Y por más que vos digas, no, vos estás pensando, eso no es así. Vos tenés que dejar y encontrarte con ese que va funcionando. Y ahí vos pensás. Si no, obturás. Que es un poco lo que traías vos hoy, que viste Lacan, el tema de que siempre la resistencia, dice Lacan, la resistencia siempre es la realista. Eso fue revolucionario. Entonces, ¿por qué el dispositivo? Nosotros metemos en una realidad donde decidimos que esto es un dispositivo, nosotros vamos a acompañar, es un dispositivo. Cuando hay resistencia, la resistencia es nuestra, porque nosotros somos los que estamos eyectando la interpretación. ¿Sí? Lo que pasa es que pensaba también, y hablaba un poquito con la gente del posgrado que ya como psicólogos y psicólogas sociales, también me diferencian, ¿no? Pero utilizan los conceptos tal cual vienen, lo cual implica la propia interpretación, ¿no? Un poco pensando en una madre fallida, en este ejemplo, que mal dicha está la madre suficientemente buena, ¿no? Pareciese que la madre suficientemente buena es la que está haciendo. Sin embargo, hay que dejar ese espacio de la comunicación, de la discusión, para que el otro sea un sujeto de falta y un sujeto de deseo. Es un poco esto, ¿no? Siempre se ha entendido solo el perfección, ser una madre pasible, realmente no es la madre suficiente. No hablábamos eso, Entonces, si no, yo decía, bueno, justamente, definir el deseo desde dos polos. Primero, como motor de la vida. Pero segundo, para que surja el deseo, tiene que surgir desde la falta mía, de ese momento de tensión en la no concordancia entre el interpretable y el ¿qué significa eso? Si yo no te puedo, acompañame en las crisis que se me van a venir, mami. No puedo, no sé las crisis que se te van a venir. Sí, puedo estar con vos al lado mientras vos te aguantás la crisis y ves qué pasa. Eso sí puedo. Que es mucho. Porque un momento tampoco voy a estar yo. Y ese va a estar vos. Vos solo en la crisis y vas a saber qué pasa. Y además, sobre la posición depresiva, puede tener una posición esquizo, que es darle un argumento a la fantasía llamada creatividad. Diste en la clave de Dios. Diste en la clave de Dios. Que eso es lo que tenemos que aprender. Aprendimos de Melanie Klein, lo esquizoparanoide al depresivo. Lo depresivo como soluciona. Pero ¿qué dice Bion? Es lo que vos traes con el tema de las fases. Nunca nos quedamos en lo depresivo y ya solucionamos todo. Vamos y volvemos. Y hay momentos que está tan equivocada la cosa que vos decís, pero te fuiste a jugar al pool y que te había prendido fuego toda la casa, ya estaba listo. ¿Pero qué se podía hacer? No, nada, pero ¿cómo? ¿No te afectaste? Sí, me da pena. Por lo menos me fui con la muchacha acá.
Boca, a carne, a jugar al pool y también internet. Entonces, está loco, negó, está negando. Pero también estoy descansando. Si yo me embarco en la catástrofe, me meto en la catástrofe, no la puedo soportar, ¿qué logro? Me va a salir la decisión, se me va a hacer sola, igual. Por ejemplo, siento el objetivo de la porque ¿qué vas a hacer? No hay otra forma que ahí volver, si no volvés sobre la crisis, a la catástrofe, ¿y qué último tenés que hacer si llegás a esa catástrofe? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Soportar. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy soportando. Ya está. Estoy soportando lo que se vino. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué sé? ¿Qué sé yo? ¿Y qué va a pasar? No sé, veremos. Puede ser que la mentira esté asociada también a la migración. Sí. Pero sale, por ejemplo, una persona, un hombre que tiene una familia y otra familia, un padre con hijos, con una mujer que se ve de vez en cuando y está con una familia y con otra, pero ninguna de las dos familias sabe que existen esas familias. Y el tipo vive una vida paralela, mintiendo y negando, y por ahí los hijos se enteran que son adultos. Sí, mi hijo tiene otra familia, y el tipo vivió toda una vida Claro. toda la vida, se murió y vivió así, claro, una vida paralela para él integrada, porque de alguna manera suplía lo que no teníamos más allá de lo que es eso, ¿no? Más allá de que ahí podemos mirar diferentes puntos de vista, ¿no? Como qué es lo que significa y qué cosa sucede en cada uno de los decisiones. Una cosa es lo que pasa en alguno de los miembros de esa familia, en el miembro de otra familia, y pasa en él. O sea, evidentemente, ahora. No, o sea, ¿quién se entera de mentira de la verdad? Digo, o sea, ¿quién sabe y quién no sabe las reglas del juego? Porque es muy difícil sostener, ¿no? Si se sostiene igual, va a decir, yo me aquello que seguro que en algún momento se enferma. O sea, por algún lado lo vamos a mostrar. Vivir toda la vida, o sea, realmente así, sería insostenible. Y lo que se puede llegar a sospechar es que hay ciertos acuerdos, ¿no? Que tienen que ver con ciertas estructuras que para el que piensa que la sociedad tiene que ser de una sola manera, son mórbidas y perversas. El que piensa como diciendo, bueno, tenemos que atenernos a lo que aparece y poder verlo con los ojos bien abiertos, hay que ver por qué funcionó. Hay que comprenderlo. ¿Entiendes? O sea, lo que trato de hacer acá en este momento es pensar como psicólogos sociales y valorizarlo de todo tipo de moralidad o ideología o pensamiento que uno pueda tener, ¿no? Inclusive atendiendo a los dolores y disputas que se pueden producir en función de esa realidad, ¿no? Pero obviamente que funciona por el mecanismo de educación, por el mecanismo de decisión, ¿sí? Sí. Pues es decir, hay toda una reformulación de las verdades. La verdad, pero hay una sola cuestión que falla ahí, que es la verdad no es. Hay un convenio colectivo de trabajo, no sería de trabajo, sería un convenio colectivo de supuestos básicos, donde la verdad no se pregunta. Que ahí vamos a los supuestos básicos. Primer supuesto básico. El primer supuesto básico, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿De qué? Dependencia. Para que no digan que al final hablamos cualquier cosa de los supuestos básicos, pero no. Dependencia. ¿Cuál es el supuesto básico de dependencia? ¿Qué es lo que sucede?
puede hacer la dependencia? ¿Qué? ¿Qué supone? ¿Dónde está el supuesto y dónde está el trabajo? ¿Cómo se sale de eso y cómo se sale? ¿Para qué sirve la dependencia? Pongámosle que ponen de dependencia generista, realmente tenemos un Dios. A nosotros no nos va a pasar. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. No se preocupen, porque a nosotros no nos va a pasar nada. Al Señor, si nos estamos cerquita de la casa del Señor, no nos va a pasar. Quédense tranquilos, nada. Te llaman por teléfono, y miren porque está todo bien. ¿Sí? ¿Por qué es dependencia? Porque dependés, o sea, la contingencia y el azar está en manos de alguien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué logro con eso? No hacerme responsable de la novedad. No hacerme el cargo del primer principio que tenemos que abordar para madurar y también para poder ser eficaces en la intervención, es el incertidumbre. No hay nada que se escape a la contingencia. ¿Sí? Cualquier cosa, en mayor o menor probabilidad, a cualquiera nos puede pasar. ¿Sí? ¿Esto quiere decir que tenemos que ser paranoicos? No, no como se ve. Puede que no nos todo. ¿Sí? Puede ser que las predicciones de bondad se den todas, pero puede ser que no. ¿Sí? ¿Cómo no? Pero no va a ser. Nunca nos va a pasar nada. Porque tenemos a alguien que dependemos, nos ayuda todo el tiempo. Ese es el Señor. ¿Sí? ¿Falló? No, no falló. Es una prueba. Es una prueba para ver si vos tenés. Pasó el quilombo, ¿ves? Ya está bien. El Señor sirve. ¿Entiendes? Digo, no digo que no tengo que creer, está buenísimo. Es necesario, parece necesario. Yo estás hasta la mierda de desesperación, no puedo hacer forma, me voy para la catástrofe mental. Yo, Dios mío, ayúdame conmigo, programa, qué sea, no importa. Si te viene algo que te saca, que está mejor y puedes soportar, buenísimo. ¿Qué importa? Yo estoy hablando del orden de la intervención, que es lo que tenemos que ver nosotros como analistas, acompañantes. ¿Sí? Tenemos que ver todo. ¿Sí? Uy, pero ahí me pidió a Dios, pues yo está buenísimo. Pará. Vamos a ver si. ¿Sí? ¿Se entiende? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Porque hay que trabajar mucho con uno y a uno le da mucho miedo. Es muy difícil. Pero se metieron en esta carrera y esto significa que hay que empezar. Perdónenme. Pensaba, justamente, agregando otra vez el ejemplo, ¿no? Del consumo problemático, seguramente van a trabajar ustedes acompañando, pensando en lo común, la codependencia, ¿no? Que la codependencia saca por lo menos más de 12 o 13 roles, ¿no? El legador, el entregador, y cómo pasa entonces, o sea, ¿por qué hay una codependencia que a esa persona, con el cuerpo consumo, adicto, que también le importa a otro sistema familiar? Y nadie se quiere mover porque necesita la familia tenerlo como base de depende hasta el punto de que esté, porque se funda ese síntoma, ¿no? Ustedes lo van a ver, eso que eligieron esta carrera también de observación y de escucha, en donde se dan muchísimas acá. Porque no, la madre, qué sé yo, le da 40 lucas, dice, por ejemplo, cuando no se está donde vale 30, sabiendo que se va a loca. Porque ahí ya no se puede ejecutar. Y también la dependencia hace que uno sobreviva al sentimiento de culpabilidad. No, hasta acá puedo ser culpable. Muy bien. También hace al sentimiento. Seguimos, por eso lo que es importante, Dios, vamos y venimos, eso no podemos
vamos a ver cuándo estamos en un lado y cuándo estamos en el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Se fue con los amigos a Bariloche, Madero, se cayó del camión y se mató. Yo le dije, si me hacía caso a mí, yo le hubiera dicho, pero yo tendría que haber hecho, tendría que haberlo hecho esto y me tendría que haber dado tal cosa, y él se quería comprar esto, si yo le hubiese comprado el auto. La omnipotencia, ¿ves? ¿Entiendes? ¿Crees que hubiese podido realmente? ¿Sí? ¿Hubiese podido realmente? ¿Hubiese podido realmente? ¿Hubiese podido? No hubiese podido. Porque pasó lo que pasó. Porque lo puedes pensar porque eso pasó, si no lo puedes pensar. Entonces, la omnipotencia opera para tener culpa. ¿Por qué? Porque la culpa, si tengo la culpa, tengo algo. El tema es cuando no tenés nada. Ahí es cómo hacemos para acompañar en ese donde se dispersa todo y no se puede. Eso explota y tiene que volver. Y ahí a veces no hay más que silencio y gestualidad. Eso es muy interesante, una partita que me olvidé de trabajar, que era en el último punto, el punto 6 del eje funcional, que era acción o gestualidades. ¿Qué es? Él lo dice, esto es muy importante, es la contradicción que existe entre lo que hacemos, ¿no? Nos movemos, lo que decimos. ¿Sí? Por ahí, ¿estás conforme con tu clase? Me dice Mario. Sí. Y Mario dice, ¿cómo? ¿Estás conforme o no estás conforme? ¿Se entiende? Porque el gesto dice otra cosa. Viste que tiene un chiste que dice, bueno, déjese de tu cara. Y dice, ¿estás contento? Dice, bueno, déjese de tu cara. Dice, chiste. ¿Qué es eso? El gesto dice, trabaja sobre este tema. La negación y la contradicción. La negación es lo que explicaste hoy, las áreas. Porque las áreas pueden contradecirse entre sí mismas, obviamente, pueden contradecirse. Entonces, cuando se contradice, que se está resistiendo a otra, no sabemos cuál. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar? Que eso nos resiste. Bueno, esa era la anotación. Siempre digo, toda la cuestión de la omnipotencia o la omnipresencia, como decíamos la otra, está conteniéndonos en ese supuesto. ¿Cuál es el trabajo en este? Y el trabajo es decir, mira, lo que tenemos que hacer, ¿cómo? Entre todos resolvemos esta situación y nos atajamos y nos manejamos lo más posible para que esta situación suceda. Y si te pasa a vos, yo tengo un plan de contingencia para aguantarte, si te pasa a mí, si hacemos esto, vos me llamás. ¿Sí? Esa es la situación. Pero que es siempre precaria en el sentido de decir, no te vamos a pasar. Sí, exacto. Pero vamos a ver cómo nos contenemos, a ver qué hacemos con eso. Digo, ese es el trabajo. Ahí está la tarea, centrado en la tarea. Por eso decía, él lo que hacía, venían los muchachos de la guerra, hechos perchas, pobres, eso sí que estaban pedazos por un lado, literalmente. Entonces decía, bueno, agarraba y él le ponía una tarea, según una tarea. Bueno, hay que pasar esos tablones de allá para que qué sé yo. Y él descubría que en determinado momento se paraba y se sentaba y entonces él escuchaba. Y a veces era esto, resistiendo, y otras veces no, a veces era común, si bueno, estamos aceptando, paz, hablando, viendo qué es lo que hay con todo esto, digamos, cómo podemos enfrentarla, ¿viste? Como dice la gente, bueno, la vida es así, yo estaba bárbaro, y igual perdiendo la guerra, ¿cómo? Aceptando.
Y otras veces no. Esto me pasó por algo, por esto yo aprendí. O sea, digo, como diferentes formas de encontrar. Segundo supuesto. Supuesto es el otro, que es el más común, que nosotros estamos muy acostumbrados, que es el de fuga y ataque, ¿no? Sí. Mandar al cerebro a que vean el video. No, yo lo vi. Sí, se lo ella sola lo vio. Pero no me acuerdo. Es la mejor. Es de las Olimpiadas, no, bueno. Yo te estoy diciendo, pero no me acuerdo. Porque te estoy diciendo la verdad. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bien, pero no me acuerdo. Es muy bueno. O sea, puede ser que tengas un problema de memoria que no te acordás. Entonces, bueno, la voluntad estuvo. Pero no sé, es muy buena esa mentira, pero está muy bien. Fuga y ataque. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un supuesto que tenemos algo, un grupo, que nos quiere cagar, hay que o hay alguien afuera, que nos quiere destruir, nuestro grupo está perseguido. ¿Qué hace todo eso? Genera tensión y tensión, en el sentido de que estamos acá, manejamos, o sea, nosotros cuando me acuerdo estamos detectando, dijiste esto, bien, sí, es lo que pensamos, sí, claro. Puede ser. Alguien diciendo, no, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué pasó? Vos sos piñero. Entonces, bueno, ¿quién nuestra destrucción? Entonces, esa cuestión pura de estar, ¿cierto? Ahí, el diablo, ¿no? El diablo. El diablo está a todos lados. Lo contrario, es, no podemos hacer eso, columnas de Satanás, que quieren y todo, ¿viste? Entonces agarra. Nos jugamos, salimos disparando. ¿Cuál es la situación? La situación es, bueno, estamos teniendo problemas, tenemos que resolver. ¿Qué sé yo? Es de jodido. Y sí, bueno, ¿cómo más se dice? Yo no tengo ganas, ¿verdad? Pero poder ir. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Viste? Jodido. Porque a veces, bueno, te van a mirar el grupo y ya está. Y sí, ya está. Auténticamente se va el diablo. No se puede. No se puede, no se quiere, no hay posibilidades, no hay forma de contenerlo, hay cosas muy importantes. Listo. Es así. ¿Qué grupos, díganme, hay que se dicen en la cara eso y dicen, bueno, sí, tenemos que resolverlo? Como qué pareja hay que dice, bueno, en un momento nos separamos, no va, no hay esto, lo otro, nos separamos, veamos que es muy poco, díganme, pero siempre hay libertad. ¿Sí? Nos rompimos, el grupo se rompió porque Amelia era tremenda y ella me corrió acá, que me allá, y lo rompió, no para. El otro, y sí, se la pasaba con los mismos, tenían pelo todo el tiempo así. Rompió todo, más bien, como no hay pareja. ¿Sí? Digo, nosotros vemos que hay ahí, más allá de los estudios que van a ver, vamos a ponernos a pensar nada, porque todo ejemplo siempre es propicioso. Pero vamos a ver que los grupos, las realidades, se conforman siempre ahí. Hay ataques, hay que ver qué pasa, ¿no? Eso como decisión, si vos tenemos decisión, depositar afuera lo que no podemos ver y indagar por confusión, por miedo, por un montón de cosas. ¿Sí? Y finalmente tenemos ¿cuál era, Michael, el tercero? Ya terminamos con el ataque, tenemos dependencia, negligencia. Lo de la pareja. Emparejamiento o México. ¿Viste? Quiere decir el estilo.
que él dice que eso pasa de esta manera. Vos, en el grupo, Mario y la hija, porque no tiene que ver precisamente con la pareja y que esa pareja es la que va a tener un hijo y el hijo, sino que es, fíjense que esto es todo fantasmático, todo ilusorio. Entonces, la pareja es como un poco el elegido, o el elegido solo, que a su vez después viene la pareja, es como la pareja de nosotros somos los hijos, es como un poco así lo que plantea que se da. Entonces, esa situación dice, nos van a salir. Estos dos no saben, estos son Verón Evita, Cristina, Milei, Karina, digamos, todo esto, no, la pareja que no sabe, porque es inconsciente, no es que dice, no, si estos dos son animales, o estos dos son animales, no piensa eso. Es como que las polaridades van a traer esa terceridad, que esa terceridad es la que nos sabe, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser salvados por obra de la gracia del Espíritu Santo, que nosotros tenemos los líderes que corresponden. Estos son. ¿Qué hacen? Se la depositan a uno, y eso que se la depositan puede estar bárbaro o no, le puede gustar o no, lo pueden aprovechar o no, se puede dar o no, no importa. El tema es que el grupo deposita en alguien como salvación. No le va a pasar nada si seguimos, síganlo luchando. Digo, no nos va a pasar nada que va a hacer él. Síganme, decía el amigo, no me voy a defraudar. Entonces, ¿sí? O sea, sí, entonces, ¿cuál es el trabajo? Y el trabajo es que todo líder es emergente en la realidad. Y el líder nos va a matar a nosotros. Queremos, porque cada uno de nosotros queremos vivir. ¿Cómo hacemos para nosotros tomar las riendas de la situación? Y que cuando decidimos una cuestión, es un poco que la podemos montar, podemos no. Vamos para un lado, por ahí sí, por ahí no. Tratamos de hacer todas las cosas de proporción, tratamos de vaya y seguramente van a andar. Puede pasar, puede fallar. O sea, si hacerse cargo, el grupo es el trabajo. Se hace cargo de la contingencia, no le echa la culpa a nadie. ¿Puede haber consecuencias? Si hay falla, sí, puede haber, pero bueno, lo intentamos. ¿Sí? Esa realidad, ese motor, es lo que hace el trabajo. Lo que hace a la dependencia eso presupone. ¿Sí? ¿Qué dice el trabajo? Nunca hay total centramiento en la tarea y siempre hay tarea explícita y proyecto directamente, sería el pichón, ¿no? Sino que siempre están peleando. Siempre hay. Esto sería el pichón lo que hace, toma, sintetiza y dice, ¿cuáles son los obstáculos? Y de las redes y ataque. Que se proyectan de diferentes formas en áreas de la grupalidad que producen estos supuestos. ¿No? ¿Se entiende? Pichón dice, los obstáculos, que son epistemológicos, ¿se acuerdan? Se producen en el campo de esto, de las dependencias, a los supuestos. ¿Sí? En el campo ese de los supuestos se producen los obstáculos. La tarea es el trabajo. El trabajo que dice Bion es la tarea del pichón. ¿Sí? O sea, donde empieza la grupalidad o la persona se hace cargo de sí. Dice, bueno, soy lo que soy, hago lo que hago y me hago cargo de mis actos. ¿Sí? Decido, no ando buscando excusas ni explicaciones, porque sé que lo que hago lo hago con otros, lo construimos, y a veces sale mal y a veces sale bien. Y si yo decidí estar en este espacio, es porque considero que estamos todos en el mismo campo, donde podemos decidir, podemos pensar, y no es que yo quiera llevar como líder, ni es que
estaba seguro que me iba a pasar, ni nada por el estilo, sino que entro en esa reunión. Lo que me pasa, me hago cargo. Obviamente que hay que pasar por todo lo que vivimos estudiando al principio. Hay que tener capacidad para poder sentir y para poder pensar en eso. Porque si no, siempre vamos a tener que operar en un entorno existente, de una forma de a eso, ¿verdad? Necesitamos. Bueno, que queda la otra. ¿Cómo estamos de horario? ¿Eh? Ya estamos terminando. Bueno, le doy la. ¿Pasaste la bibliografía, no? Sí, pasé nos queda solamente la tablita de las transformaciones. Pero estamos en este orden, no estamos. Tenemos que trabajar el tema del punto cero, el punto de amor-odio, el punto de conocimiento yoico. Bueno, hay ciertos elementos más que tendríamos que pasarlo. Si ustedes quieren, chao. Si ustedes quieren, lo vemos la próxima, o si ustedes quieren, lo estudian ustedes y nosotros ya arrancamos con el tema próximo. Yo ya le mandé, el material ya se lo mandé, le mandé la tablita con los valores de cada una de las tablas, la explicación, y le mandé otro trabajo donde le explica los dos tiempos del guión. Los momentos más matemáticos y el momento más espiritual o filosófico. Sí, es importante, o sea, para ver cómo lo toma Pichón, ¿no? A esta parte, porque por ahí vas a ver el piso, no sé, me imagino, vas a seguir con la parte de autoridad. Sí. Y esto debe ser porque usted está dando ciertas consignas de integración, ¿no? De esto, de la mentira, que lo van a ver siempre. Lo van a ver y lo van a escuchar siempre. Entonces, para que no hagan los primeros obstáculos profesionales, tienen que ver con, esto que yo decía hoy, o el curso de curso universitario, no, andá a hacer esto, no, vos me estás mintiendo, no, yo te escucho. Entonces me parece que autores como Bion nos dan esta posibilidad también de creer, aunque sabemos que estás mintiendo, ¿no? Y después, porque creo que lo más importante que sucede es esto, si nosotros le bajamos, que es un sospecha, entonces ¿qué? Porque queda vacío, queda falta, queda en la posición depresiva. Y tampoco va a haber posibilidades de crear, ¿no? Entonces la creatividad para nosotros es esta posibilidad de transformar los sistemas maravillosos, y es la creatividad que va a usar cada uno para poder salir justamente de la posición depresiva, o sea, eso quiere de vuelta, ¿no? En inglés dice como la que salga de la posición depresiva, y nosotros le decimos desde aquí, no, la salida de la posición depresiva, yo tengo que crear. Exactamente, ¿qué es Pichón? Claro. ¿Qué es Pichón? Y que por eso yo digo, el eslabón entre Melanie Klein y Pichón es Bion. Es el asunto de que se entienda esto, que cómo es el tema de la creación, cómo es el tema de la creatividad. La creatividad se va a encontrar con los elementos que tenemos, pero tiene que ver con que fuimos para adelante, fuimos para el costado. Entonces, ¿dónde estamos posicionados? ¿Estamos proyectando? ¿No estamos proyectando? Es lo que se hace cargo de lo que está sucediendo. No me hago cargo yo de lo que está sucediendo, no lo puedo analizar porque se me escapó la tortuga. Pero todos esos elementos, ¿cómo encontrás el fundamento creativo para dar el paso, dar la salida? Como decíamos, Juan Pichón, ¿qué hacía? Se metía dentro del criterio de los pacientes. ¿Está bien eso? No está ni bien ni mal. Lo hacía. Siempre hay que meterse dentro del criterio del paciente. No te dicen que al psicólogo nunca le va a decir que sí. No sé, nunca le decía. ¿Entendés? ¿Por qué? Capaz que a veces sí. Y va un poquito más, ¿no? De la posición esquizo pensando en la fantasía, porque que se queda en la fantasía, queda ahí. Importante es transformar la fantasía en creatividad, es decir, productivo para salir. Porque si vos te quedás en la fantasía y no es creatividad, queda solamente en la posición esquizo. Así es, así es. Y bueno, y esas son diferencias que tal vez en otro lado ustedes no la vean porque es así, porque es unir autores, articular, ¿no? Hay gente, yo me he dado cuenta, que me perdone. Y yo lo veo en el posgrado, ¿no? Lo veo en el posgrado de que tienen
claro, que yo me doy cuenta, me parece, aparentemente, no estoy seguro, pero me parece que me entiendo, que hay ideas que no las entiendo, que las piensan de una determinada manera, muy Yo creo que dogmática, tiene que ver un poco con la reproducción, no sé. ¿no? La reproducción de autores. Por eso a veces divido mucho yo lo que es la psicología, hace 5 minutos, lo que es la psicología social conservadora, que reproduce los saberes, y lo que son ustedes, lo que hacemos es la resignificación, a pensar hacia las nuevas demandas, ¿no? Y vos, como ayer lo vemos haciendo. Gracias, Mario, por me hiciste releer la pelota. Bien, claro, hoy lo reestudié y encontramos tantas cosas Porque buenas. cada vez que volvés a leer, otra cosa mucho más. Sí, claro. Acá encontramos, ¿no? Otra florecita. Y eso es lo que lleva a la psicología social, es la parte más de la investigación, que nunca no se trata de reproducir. Después, bueno, hay otros que dicen, bueno, yo tengo mi grupo. Es la actitud que hay que tener, la actitud de investigar, tanto en el pensamiento como en la intervención, y como en el sentir también. Hay que ser capaz de investigar, o sea, de no... Sí, inclusive los autores que rechazamos, ¿no? También. Por ejemplo, Lacan también, los autores Lacan es wow, es oro. Entonces vos lo rechazaste, pero porque te han enseñado a rechazar, porque era un tipo que no se le entendía nada. Entonces, un día dije, yo lo que no como psicoanalista, para mí es un señor. Y comencé a comprender distinto, ¿no? Entonces, yo puede ver cómo yo lo que hiciste acá, yo lo rechazo, no me está hablando de distinto. Ahora, si yo tomo que los gestos no son instintivos, como decía Edman, ¿no? O sea, lo mismo, sino que lo pongo en la situación freudiana. Bueno, yo no veo lo que me está diciendo, no veo la contradicción de su decir y su gesto. Entonces te está tirando un dato, ¿no? Y en los grupos. Y te tira el dato, inclusive pensando en una educación libertadora de Freire, donde estamos en cierto que vemos los gestos. ¿Hasta dónde podemos llegar, no? Con la creatividad. Entonces, ¿cómo podemos seguir admitiendo pedagógicamente que se sienten así si no vemos a lo que hablan? ¿No? Que a veces ese educador es una contradicción del propio decir. Bueno, nada, a investigar, a pensar. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí hacemos la próxima, un poquitito avanzamos con esto para que nos quede. Léanlo en la parte de las transformaciones, sobre todo dentro de esta lógica que estuvimos estudiando, lean todo el tema que tiene que ver con, hay que ponerle letras a cada una de las cosas, pero el tema es la cuestión del amor, la cuestión del odio, la cuestión del conocimiento, que tiene que ver con el conocimiento yoico, y cómo ¿cuál es la actitud de conocimiento que tenemos que construir? ¿Cuál es la que aporta a la intervención? ¿Qué lugar? ¿No? Que tiene que ver con, él va a decir, la o la cosa que no es explicable, ¿cómo nos ponemos en la actitud de eso? De poder escuchar y ver y explicar en los otros y en nosotros para poder construirnos dentro de poder salir de las cuestiones más mortíferas o más mortificantes y poder encontrarse, y poder digamos, ir a ocupar el lugar que yo le decía la otra vez. Me parece que eso tiene que ver con lo de Ulloa, Fernando Ulloa, que es lo de la ternura. La dialéctica esa que hacía Fernando, él dice, la ternura es el cuidado y el ser capaz de contener. O sea, que tiene que ver con un poco la estructura de demora que decíamos, la capacidad de contener mentalmente la confusión mental y la desesperación sentimental. Poder poner el cuerpo y estar ahí y acompañar a cómo se avanza, se construye y se desconstruye, cómo se hace la hecatombe, la crisis o el desastre y cómo eso se vuelve a reconstruir y cómo se acompaña. Ayer estaba viendo a la noche
para distraerme, la serie de Freud. Para distraerme. No me está viendo la serie de Freud y él trabaja con un analizante que tiene varias personalidades. Pero él trabaja en el diván ahí. Él la saca del manicomio donde la estaban tratando violentísimamente, la saca, la lleva a una pieza, la abrazaba, la hipnotizaba. O sea, está resignificada. O sea, claro, o sea que él sabía que había un decir, que no es el decir hablante, sino el que habla, que era él. Sabía que estaba ahí, que había que encontrarla. Y en determinado momento la encuentra y dice, ¿pero qué querés? ¿Qué querés? Le dice, ¿viste? Hipnotizada. Quiero salir de esta oscuridad. Ahí está el deseo. Claro. Estaba cansada de eso, quería salir de eso que se había construido. Y ahí empieza a recomponer. Bueno, muy bien. La verdad que Chau, chau, chicos. nos vemos.